Bueno, ahora estamos por la parte del positivismo. Ok, entonces entendimos anteriormente, si no vieron el anterior video, les recomiendo que lo vean para que sea un poco más fácil, entendible, comprender esta parte. Bueno, empecemos. Entonces sabíamos que para el naturalismo existen dos hipótesis. La primera, que es: hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. La segunda, que es: una norma no puede calificarse de jurídico si contradice a aquellos principios morales de justicia que, bueno, sabemos que los principios morales de justicia vendrían a ser los derechos naturales, lo que se comprenden por la razón, por principios morales y demás. Ahora, para que sea naturalismo tiene que coincidir con estas dos hipótesis. Ahora, el positivismo puede convivir con la primera hipótesis. O sea que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. O sea que puede comprender, puede convivir que existen principios morales. Seguimos. Entonces entendemos que podemos encontrarnos con 6 tipos de positivismos. Estos son los principales. Que algunos pueden coincidir y pueden convivir con la primera hipótesis y otros van a negar completamente. A ver, nos encontramos primero entonces con el escepticismo ético o positivismo lógico, que dice: la moral tiene sentido fuera de los juicios analíticos, porque estas se determinan por la lógica y no racionalmente. Ya que entender que, bueno, que en los juicios analíticos la moral queda fuera, que solamente que en esos juicios se analizan y se llegan a expresar solamente racionalmente, y la moral, más que nada, que es algo interno, tendría que quedar por fuera. Ese sería el escepticismo ético. Después tenemos el positivismo jurídico o positivismo jurídico moderno, la posibilidad de justificar racionalmente un principio moral del cual se derivan todos los juicios valorativos. La primera se diferencia que, bueno, que la moral se tiene que quedar afuera. Acá en esta parte, el positivismo jurídico moderno entiende que la moral se puede justificar racionalmente. O sea que todo juicio moral tiene en contraparte, o sea que puede convivir con la racionalidad, que tiene algún sentido, que por algo existe. Acá en este caso, por ejemplo, se puede llegar a entender que entonces que el positivismo jurídico moderno puede convivir con las dos hipótesis. Después, tenemos el positivismo ideológico. Este es uno de los más importantes. Ahora después voy a aclarar cuáles son los más importantes. El más que se suele utilizar mucho, el positivismo ideológico, que dice: cualquiera sea el contenido de las normas de derecho positivo, o sea, las leyes, este tiene validez o fuerza obligatoria y debe ser obedecida totalmente por la población y aplicada por los jueces. Básicamente dice: cualquier cosa sea escrita por la ley, cualquier cosa esté escrita, se tiene que entender, se tiene que explicar por cómo está escrita, y se tiene que obedecer totalmente. Los jueces tienen que determinar que, con los ojos vendados, ejemplo, y decir: esto pasó así y se tiene que juzgar de esta forma. Tiene que ser neutro y obedecer la voluntad de la mayoría. Básicamente tiene que explicar que, bueno, como todos los juicios van a ser leyendo la ley, por ejemplo, tiene que ser totalmente neutro, y de alguna forma se trata de entender que si las leyes fueron escritas es porque hubo una mayoría que lo aprobó. Por lo tanto, también existe una moral detrás de eso, que, bueno, hay que obedecer la mayoría. Por eso mismo es que muchos naturalistas también están de acuerdo con este tipo de positivismos. Esto mismo también queda afuera la lógica, el principio de lógica del razonamiento. ¿Qué es el principio de lógica del razonamiento? Básicamente trata de decir que, bueno, no importa fuera el hecho por el cual vos haces algo, va a quedar por fuera. Por ejemplo, yo qué sé, tenés un gato, lo dejaste afuera porque te cansaste del gato, eso no va a importar, más que nada por el sentido de que, bueno, vamos a acusarte igual, no me importan tus razones. Y muchas veces en los casos es importante por las razones por las cuales se suele juzgar. Por eso, en ese caso también quedaría fuera. Es lo que el positivismo ideológico saca afuera. Lo que sí también presenta el positivismo ideológico es que tiende a atender a una razón de orden, tiende a ordenar la cuestión porque, bueno, obedece sí o sí las leyes, el derecho positivo, y también de alguna forma asegura certeza, porque obviamente ya está avalado, porque si ya está escrito,
porque ya de por sí ya hubo, o sea, fue aprobada, por lo tanto está avalado. Si vos un juez directamente solamente dice, digo el derecho porque está escrito, básicamente estaría avalado porque, no obviamente justificado, pero sí avalado, porque muchas, ya para que sea una ley, fue ya pasado, o sea, por muchas personas. Kelsen esto lo llama como una norma másica, una norma moral en un mero presupuesto epistemológico a la verdadera realidad jurídica. Esto básicamente quiere decir que, bueno, termina siendo también un deber ser porque va a ser así porque debe ser así. Básicamente se tendría que entender como que se tiene que obedecer la ley porque es la ley. También termina siendo un juicio moral. Tiene que ser así. Se centra más en lo que debe ser de lo que es. Que también justo hace mucho hincapié Nino en el texto. Bueno, esto sería básicamente el positivismo ideológico. Después tenemos el positivismo jurídico. Dice, toda estructura de un orden jurídico es un sistema autosuficiente para dar solución a cualquier cosa concebible. Básicamente está diciendo que, bueno, que de alguna forma está construido para que siempre se dé soluciones, una única solución. Eso es importante saber. Que esto quiere decir que el formalismo jurídico dice que, bueno, que de alguna forma está todo construido para que sea una única solución y que es autosuficiente. Y bueno, obviamente no se pueda contradecir. Eso también es básicamente imposible porque sabemos que muchas veces la Constitución se suele contradecir y de alguna forma también entendemos que, bueno, que no todos los derechos son fijos, sino que son relativos. Así que desde este punto de vista también el formalismo jurídico tendemos a entender que, bueno, no suele existir. Va generalmente unido al principio ideológico, que es lo que vimos al comienzo, que es verdad. Hay naturalistas unidos a esta concepción. También desde este punto de vista, como está relacionado con el positivismo ideológico, el formalismo jurídico también está relacionado con eso, porque, bueno, también existe una moral dentro de todo. Dice que, bueno, se tiene que obedecer así, y porque es la ley y encima es autosuficiente. Bueno, después de eso pasamos al positivismo metodológico conceptual. Que, bueno, dentro de todo también es uno de los más importantes, al igual como el positivismo ideológico, el positivismo metodológico conceptual. Desde mi punto de vista está muy relacionado con la Constitución. Incluso podría entender con la lectura que Nino también llega a tirar un poco para este lado. Que dice, el concepto de derecho no debe caracterizarse por propiedades valorativas, sino tomarse en cuenta solo propiedades descriptivas, que son verificables en relación en ciertos hechos y observables empíricamente. O sea, se acepta que hay moral, pero es mejor centrarse en las propiedades descriptivas. Básicamente está diciendo decir, bueno, a ver, entiendo que hay principios morales de justicia universalmente válidos y asequibles por la razón humana, pero es mejor centrarse en lo que se puede ver, en lo que hay que entender, o sea, hay que probarlo, o sea, vamos a fijarnos en lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso puede ser coherente que diga que un orden jurídico, una norma jurídica, es jurídico, pero es injusto aplicarlo. O sea, básicamente, si nosotros somos positivistas, metodológicos, conceptuales, podríamos entender que, bueno, existe una norma jurídica pero sin embargo es injusto aplicarlo. Ahí estaríamos en contra con el iusnaturalismo, porque el iusnaturalismo diría, si es injusto aplicarlo, no sería jurídico. El positivismo ideológico diría, bueno, a ver, si es jurídico, entonces tendríamos que aplicarlo. O sea, si vamos a entender, por ejemplo, va de un extremo al otro. El positivismo metodológico conceptual básicamente sería como un punto medio, como que, a ver, puede ser jurídico, pero a veces es injusto aplicarlo, y a veces, no porque sea jurídico, sea necesario aplicarlo. Es más que nada como se podría entender que no todos los derechos, sino que los derechos son relativos, básicamente. Este positivismo también entendemos que se opone a la segunda tesis, que una norma no puede calificarse de una norma jurídica si contradice aquellos principios morales de justicia. No, porque acá dice, no porque es injusto aplicarlo va a ser jurídico, no, lo contrario, solamente que en este caso, por viendo las cuestiones, es injusto aplicarlo.
Está en contra de las dos, pero puede convivir con la primera. Eso es una de las cosas importantes. Entonces, básicamente sería lo siguiente. El positivismo metodológico puede convivir con la primera, pero no con la segunda. Entonces, básicamente se diferenciaría el naturalismo solamente por la definición de derecho, y que serían las dos acepciones, que sería por esencialista y convencionalista. Que en el esencialista entraría el ius naturalismo, porque diría, bueno, se busca el significado de las cosas, y en el convencionalista se dice, no, bueno, vamos a buscar la definición que más nos convenga, que también concuerda con el ius naturalismo, porque en cierta parte concuerda con eso, y el positivismo también, pero bueno, no la parte esencialista, porque el ius naturalismo trata de buscar la esencia, bueno, de las cosas en sí. El positivismo metodológico conceptual dice, no, vamos a buscar la cuestión que más nos convenga. Y bueno, y ahí de por sí entraría una pelea, porque también el ius naturalismo se puede agarrar de eso, puede decir, bueno, yo también me baso por la idea que más me convenga. Por lo tanto, entraría en un segundo plano de discusión convencionalista, de buscando cuál de los dos tiene su mejor, cuál es su mejor, quién de los dos agarra la mejor definición y demás. Pero bueno, básicamente eso sería el positivismo metodológico conceptual, que bueno, es uno de los más importantes, al igual como el positivismo ideológico. Pero bueno, después de esto pasaríamos a un grado más de corriendo, porque en un cierto, si se ponen a pensar, yo lo veo de esta forma, sería como que el naturalismo da primer lugar como a la moralidad. El positivismo, en cierta parte, dice, bueno, a ver, no existe solamente la moralidad, sino que existe, pero bien, hay que fijarnos cuáles son los hechos, no exactamente por lo que sentimos, sino directamente por lo que se puede ver, lo que se puede comprobar y demás. Es uno de los cuantos positivismos. El más cercano a lo que digo sería el positivismo metodológico conceptual, porque uno diría, no, básicamente que no la moral queda atrás, sino hay que fijarnos a lo que fue escrito y punto. Pero bueno, y el siguiente paso, ese sería como el realismo jurídico, que dice, va un paso más allá, que viene desde Norteamérica y se enfoca, se coloca las predicciones sobre las actitudes de los jueces. Básicamente trata de decir que en lugar del positivismo se coloca ahora las decisiones de los jueces como lo que vendría a ser el derecho ahora. En otra forma, entonces, ¿todas las decisiones de los jueces sería derecho? No, porque de por sí uno ya conoce el derecho, por eso sabe y entendería que las decisiones jurídicas de los jueces sería lo que vendría a ser el derecho. Pero bueno, en este lugar el realismo ocuparía un poco más para allá, ¿no? El derecho vendría a ser básicamente lo que los jueces pueden prever, las decisiones de los jueces. Entonces los jueces vendrían a hacer sus decisiones, lo que vendría a ser el derecho. Entonces sería así, que los jueces entienden que existe un orden jurídico, o sea, ya por eso es que se dice que no todo lo que hacen los jueces es derecho, sino que ya se sobreentiende que ya existen derechos desde antes, por lo tanto entendemos qué cosas son las que hacen los jueces que se terminan siendo derecho. Porque de por sí el juez utiliza el ordenamiento jurídico, o sea, que vendría a ser el derecho, pero el derecho viendo desde el ordenamiento jurídico, y que ahí utiliza las herramientas para justificar sus decisiones. Que entonces nosotros tendríamos que ver cuáles son las posibilidades que el juez puede utilizar de todo ese ordenamiento jurídico para poder entender el futuro derecho. Básicamente, uno de los que dice también un juez Holmes, que también Holmes que aparece en el libro de Nino, que dice que bueno, para poder ver eso tendríamos que ver las cuestiones con el ojo del mal hombre, ver qué posibilidades, qué cosas son las que afecta al hombre, que le importa lo material y que no quiere ser condenado, para poder entender qué vendría a ser derecho y poder prever cuáles son las decisiones futuras de los jueces. Bueno, básicamente sería así. Entonces entenderíamos lo siguiente, resumiendo. Lo más importante sería el positivismo ideológico, el positivismo metodológico conceptual y el realismo jurídico. Porque dentro de todo el positivismo ideológico tira más que nada para tirando un poco más extremista, de que bueno, no, las leyes son las que tenemos que obedecer. Y después el conceptual
básicamente trata de decir, bueno, no, existe un orden moral, hay que obedecerlo, y dentro de todo, para mí, desde mi punto de vista, creo que es el más positivismo, porque dentro de todo el ideológico también nace de una moral de que, bueno, porque está escrito lo tenemos que obedecer, porque hay que obedecer la mayoría, y ya también eso es una moral, porque no muchas veces la mayoría está de acuerdo, y solamente porque es la mayoría no es una justificación. Así que si podríamos hablar que la que se contrapone más, la que se podría contraponer más, es una pregunta muy buena. ¿Cuál de todos los positivismos se contrapone más al naturalismo? Entonces la que se contrapone más vendría a ser el positivismo metodológico conceptual. Porque nace de que existe, aunque pueda convivir con la primera, niega totalmente la segunda. Pero bueno, no nace de una moral. Y bueno, el realismo jurídico porque, bueno, básicamente va un poco más allá, sino que el derecho no conforma lo que son las leyes, sino trata de entender de que, bueno, existe un ordenamiento jurídico, pero en realidad lo que conforma las leyes son los jueces, y que hay que entender eso a través del ojo del mal hombre. Pero bueno, básicamente sería eso, espero que se haya entendido. Tuve que cortar algunas partes porque, bueno, unas cosas me compliqué, pero bueno, ya sería así. Pero bueno, gracias, y si no entendieron esto, yo les recomiendo que vean el primero, el segundo y el tercero y demás.